El mundial siempre tiene sorpresas, siempre. Por más análisis que hagamos antes de que ruede la pelota, por más favoritos que pongamos en la mesa, por más nombres enormes que aparezcan en las portadas, el mundial siempre encuentra la manera de recordarnos que el fútbol no se puede controlar del todo. Porque una Copa América no es solamente un torneo de selecciones, no es solamente un calendario de partidos, estadísticas, tácticas, goles, millones de dólares y estadios llenos. El mundial es una fábrica de historias. Es el lugar donde un jugador puede pasar de ser desconocido por todo el planeta a convertirse en una leyenda en cuestión de 90 minutos. Cada mundial tiene su propia magia, tiene el país que nadie esperaba y termina haciendo sufrir a los gigantes. Tiene el joven que explota frente al mundo y de repente todos quieren saber quién es. Tiene el veterano que parecía estar jugando sus últimos partidos, pero que todavía guarda una noche histórica en sus golpes, en sus piernas, en su corazón. Tiene al futbolista que durante años caminó lejos de los reflectores, pero que llegó un día al escenario más grande del planeta y obliga a todos a pronunciar su nombre. Y en el Mundial de 2026, una de esas historias tiene un nombre muy extraño, corto, poderoso y difícil de olvidar: Bosinha. Un portero de 40 años y guardameta de Cabo Verde. Un hombre que no llegó al mundial como estrella mundial, ni como fichaje de 100 millones, ni como ídolo de una potencia europea. No llegó rodeado de cámaras, marcas, contratos gigantes o campañas publicitarias. Llegó como llegan las mejores historias del fútbol, en silencio, con años de carrera encima, con países recorridos, con derrotas que no salieron en televisión, con entrenamientos que nadie grabó, con partidos que no fueron tendencia, con sueños que seguramente muchas veces parecían demasiado grandes para una selección pequeña, para un país pequeño, para un portero veterano al que muchos antes del mundial ni siquiera conocían. Pero el fútbol tiene algo muy maravilloso. A veces no importa cuántos años pasaste esperando, no importa cuántas veces el mundo te ignoró, no importa si tu carrera no fue construida en los estadios más famosos. A veces basta una buena noche, una sola noche, un solo partido, una sola actuación, una pelota imposible, una tajada en el momento exacto y de repente cambia todo. Y eso fue lo que pasó con Bosinha. Mientras el mundo miraba a España, mientras todos esperaban que una potencia mundial impusiera su fútbol, mientras muchos pensaban que Cabo Verde solo iba a resistir hasta que pudiera, apareció un hombre que bajo los 3 palos decidió romper el guión. España atacaba, España insistía, España movía la pelota, España buscaba el gol que todos daban por hecho, pero cada vez que el peligro se acercaba al área de Cabo Verde, ahí estaba él, Bosinha, con los guantes firmes, con la mirada encendida, con esa mezcla de veteranía, instinto y orgullo que no se puede enseñar en ninguna academia. Porque hay reflejos que vienen de entrenamiento, pero hay otras atajadas que vienen de la vida. Y ahí Bosinha no está defendiendo solamente una portería, está defendiendo una historia, estaba defendiendo a un país entero, aunque pequeño, un país entero. Estaba defendiendo a una generación que soñó con ver a Cabo Verde en un mundial. Estaba defendiendo a todos esos niños que alguna vez jugaron en las calles de su país, imaginando una noche así. Estaba defendiendo a su propio pasado, sus sacrificios, sus viajes, sus años lejos de casa, sus momentos de duda, sus días de anonimato. Cada tajada era más que una estadística, era un mensaje directo. Cabo Verde no vino al mundial a tomarse fotos, Cabo Verde no vino a participar y ya. Cabo Verde vino a competir y Bosinha con 40 años se convirtió en el rostro de esa resistencia. Porque hay jugadores que necesitan un gol para hacerse eternos, otros necesitan levantar o comprar una copa como Messi. Pero los porteros a veces se hacen eternos evitando que la historia se escriba en contra de ellos. Y esa noche Bosinha hizo exactamente eso. Le dijo que no a España, le dijo que no al favorito, le dijo que no al favoritismo, le dijo que no a la lógica, le dijo que no al guión que muchos ya tenían preparado. Y cuando terminó el partido, cuando el marcador seguía diciendo que Cabo Verde había resistido ante una potencia mundial, el mundo empezó a mirar con otros ojos a ese portero de nombre curioso. ¿Quién era ese nombre? ¿De dónde salió? ¿Cómo ese portero de 40 años que muchos descubrieron apenas en este mundial puede convertirse en uno de los personajes más queridos del torneo? Y ahí es donde esta historia se vuelve más hermosa, porque Bosinha no es una moda de redes sociales, no es un personaje inventado por el algoritmo, no es simplemente el portero viral del Mundial 2026. Es un niño de Cabo Verde que creció lejos de los grandes reflectores. Es un futbolista que tuvo que construir su carrera paso a paso, país por país, oportunidad tras oportunidad. Es un guardameta que no tuvo el camino fácil de las grandes promesas europeas. Es un veterano que pudo rendirse, que pudo decir, mi tiempo ya pasó, que pudo abandonar el sueño mundialista antes de que llegara, pero no lo hizo.
siguió, aguantó y esperó. Y tal vez por eso esta historia conecta tanto, porque no todos podemos identificarnos con un futbolista que gana millones, que juega finales cada año y que vive rodeado de la fama desde los 17 años. Pero muchos sí podemos entender lo que significa esperar una oportunidad. Muchos sí sabemos lo que es sentir que el mundo no te mira. Muchos sí entendemos lo que es seguir trabajando cuando parece que nadie está prestando atención. Por eso la historia de Vozinha ha pegado tan fuerte, porque su historia no se siente como una de las superestrellas inalcanzables. Se siente como la historia de alguien que llegó tarde para algunos, pero justo a tiempo para el fútbol. Y eso es lo más poderoso, a los 40 años, cuando muchos futbolistas ya están retirados, cuando muchos porteros ya están pensando en ser entrenadores, comentaristas o simplemente cerrar su carrera con tranquilidad. Vozinha llegó al mundial para vivir el momento más grande de su vida, y no solo llegó, respondió, se paró frente al mundo y dijo: todavía estoy aquí. Para entender cómo esas lágrimas emocionaron a tanta gente, para entender por qué su nombre se volvió tendencia, para entender por qué un portero de Cabo Verde terminó robándose el corazón del Mundial 2026, tenemos que comenzar desde el inicio. Y aquí viene el golpe de tuerca, algo que no esperabas. Vozinha no se llama Vozinha. Su nombre completo es Yosimar José Evora Díaz. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, y su posición fue siempre la más solitaria del fútbol, portero. Actualmente aparece registrado como jugador del Chaves de Portugal, y su carrera lo ha llevado por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Pero incluso antes de hablar de clubes hay un detalle que hace que su historia parezca escrita por el propio mundial. Vozinha nació en 1986. Ese año no fue cualquier año para el mundial, fue el año del Mundial de México, el año de Diego Armando Maradona, el año de una Copa del Mundo que dejó nombres, goles, imágenes y recuerdos eternos. Y según la propia FIFA, Vozinha creció en una isla remota de Cabo Verde, soñando con llegar lejos, con ese tipo de sueños que para muchos parecía casi imposible. Pero los sueños imposibles son los que más fuertes se quedan en el alma. Mindelo, su ciudad natal, no era Madrid, no era Barcelona, ni Londres, ni Buenos Aires, ni Río de Janeiro. Era otro mundo, otro ritmo, otro tipo de infancia. Un lugar donde el fútbol no siempre se vive con lujos, academias de élite o de estadios gigantes, sino en la calle, con amigos, con tierra, imaginación, con ganas de más. Y ahí empezó Vozinha, porque lo voy a seguir llamando Vozinha de Cali. Como empiezan muchos futbolistas que terminaron tocando la gloria, sin saber que un día el mundo los iba a mirar. Hay algo especial en los porteros. El delantero puede fallar 5 veces y meter una. El mediocampista puede perder una pelota y recuperarla después. El defensor se puede equivocar y ser salvado por otro compañero. Pero el portero vive una presión totalmente distinta. El portero está solo, si falla se nota, si duda se castiga, si llega tarde el balón entra, y si el balón entra, muchas veces todos miran hacia él. Por eso ser portero no es solo cuestión de manos, es cuestión de carácter, y Vozinha desde pequeño tuvo que construir ese carácter. No venía de una historia donde el camino estaba marcado desde niño hacia la fama. No era el adolescente que todos los grandes clubes se peleaban. No era la joya que aparecía en los periódicos antes de cumplir 18 años. Su carrera fue otra cosa. Paciencia, resistencia, paso a paso, crecer lejos de los focos y seguir creyendo. En Cabo Verde, Vozinha comenzó a construir su nombre. Pasó por clubes de su país como Batuque FC, CS Mindelense, equipos que forman parte de su primera etapa futbolística. Para cualquier jugador nacido lejos de las grandes ligas, esos primeros años son una prueba de fe, porque cuando estás en el fútbol pequeño, el talento no siempre alcanza. También necesitas suerte, contactos, oportunidades, disciplina y una mentalidad durísima para no rendirte cuando parece que nadie está mirando. Y Vozinha nunca se rindió. Su carrera empezó a moverse, salió de Cabo Verde, conoció otros países, otras culturas, otros vestuarios, otros estilos de fútbol. Jugó en Angola, en Moldavia, en Portugal, en Chipre, en Eslovaquia, por equipos como Progreso, Zimbru Chisinau, Gil Vicente, Limassol, AS Trentin y finalmente al Chaves, entre otros registros de su carrera profesional. Y aquí nos detenemos un momento. Alto, ponle pausa, es broma, sigue. Tú sigue viendo, tú sigue. Porque cuando uno mira esa lista de clubes, tal vez no se siente el mismo impacto si dijéramos Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, PSG, pero precisamente ahí está la belleza de esta historia. Vozinha representa a todos esos futbolistas que viven del fútbol real, el fútbol de contratos difíciles, el fútbol de mudanzas, el fútbol de adaptarse a países donde no conoces a nadie, el fútbol de llegar a un vestuario nuevo y ganarte el respeto entrenando. El fútbol de jugar lejos de casa, lejos de tu familia, lejos de tu idioma, de tu cultura, de tus raíces. Ese fútbol también existe. Y a veces, ese fútbol construye historias más fuertes que la fama. Porque Vozinha no llegó al mundial como una figura prefabricada. Llegó como un hombre hecho por el camino, hecho por los años, hecho por cada país donde jugó
hecho por cada partido sin cámaras, por cada noche en la que seguramente se preguntó si valía la pena seguir jugando. Y mientras su carrera de clubes avanzaba lejos del ruido mediático, había una camiseta que siempre le daba sentido a todo: la camiseta de su país, de Cabo Verde. Bosinha empezó a jugar con la selección absoluta caboverdiana en la década de 2010. Y con el paso de los años se convirtió en uno de los nombres más importantes del equipo. No era solamente un portero, era un líder, un veterano, una referencia emocional, un jugador que había estado ahí antes que el mundo empezara a hablar de Cabo Verde como la gran sorpresa del mundial. Participó en varias copas africanas de naciones y fue acumulando experiencia internacional en un país que durante años tuvo que vivir un sueño que parecía lejano: jugar una Copa del Mundo. Y es que Cabo Verde no es una potencia tradicional, ni siquiera en África. No tiene la historia mundialista de Brasil, no tiene las estrellas de Francia, ni la estructura de Alemania, ni la prensa de España, ni a Infantino en Argentina. Cabo Verde es un país pequeño, formado por islas, con una diáspora enorme y una selección que ha tenido que construirse su identidad, desde la lucha, desde la organización, desde el orgullo. Por eso, cuando Cabo Verde logró llegar al Mundial 2026, no era simplemente una clasificación deportiva. Era un acontecimiento global, era una generación entera viendo cumplirse algo que durante años parecía imposible. Y para Bosinha era todavía más especial, porque el mundial le llegó tarde, o mejor dicho, le llegó cuando le tenía que llegar. No le llegó a los 22 años, cuando un jugador sueña con comerse al mundo. No le llegó a los 26 en plena explosión física. No le llegó a los 30 cuando muchos futbolistas sienten que están en la cima de su carrera. Le llegó a los 40, cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando cada entrenamiento pesa un poco más, cuando la recuperación tarda más, cuando muchos ya se han ido, cuando la gente empieza a hablar de retiro, cuando el fútbol te va empujando poco a poco hacia la puerta de salida. Pero Bosinha no salió, se quedó, siguió creyendo. Entonces llegó el Mundial de 2026, el primer Mundial de 48 selecciones, que abrió la puerta para más historias, más países, más sueños, y aún así Guatemala no llegó. Y entre todas esas historias apareció Cabo Verde, un debutante que muchos miraban con curiosidad, pero pocos con verdadero respeto, porque así suele funcionar el fútbol. Al pequeño se le aplaude la ilusión, pero se le niega la posibilidad de competir. Y el debut no podía ser más difícil: España, una potencia mundial que cuenta con uno de los jugadores más protegidos actualmente del fútbol. Una selección acostumbrada a tener la pelota, a dominar, a mover al rival de un lado a otro, a imponer un ritmo, a jugar con la tranquilidad de quien sabe que pertenece a la élite. Para muchos, el partido tenía un guión escrito. España atacaba, Cabo Verde resistía un rato y tarde o temprano llegaba el gol. Pero el mundial no siempre obedece las leyes. El 15 de junio de 2026 en Atlanta, Cabo Verde jugó el primer partido mundialista de su historia contra España. Y ahí, bajo los tres palos, estaba Bosinha. 40 años, debut mundialista, toda una vida esperando ese momento. España generó peligro, tuvo ocasiones, pero Bosinha empezó a crecer. Primero una tajada, luego otra y otra más. Y de pronto, lo que parecía una resistencia temporal empezó a convertirse en algo más grande. Cada pelota que atrapaba era un golpe emocional para España. Cada disparo que rechazaba era un grito silencioso de Cabo Verde. Cada intervención aumentaba la sensación de que estábamos viendo algo especial. No era solamente un portero teniendo un buen partido, era un hombre de 40 años jugando como si toda su vida dependiera de esos 90 minutos. Y quizás emocionalmente sí dependía de eso, porque había esperado demasiado, había viajado demasiado, habría sufrido demasiado, había jugado demasiados partidos sin que el mundo le prestara atención, y ahora que por fin estaba ahí, no iba a dejar que el sueño se escapara tan fácil. Finalmente el partido terminó 0-0. 7 atajadas fueron las que realizó Bosinha aquella noche. Esa actuación fue una de las grandes imágenes del inicio del Mundial 2026, pero la estadística no cuenta toda la historia, porque hay partidos que no se explican solo con números. 7 atajadas pueden sonar como un dato, pero detrás de esas 7 atajadas había una selección debutante resistiendo contra una potencia mundial. Había un país pequeño haciendo ruido en el escenario más grande. Había un portero veterano convirtiendo el área en su territorio. Había millones de personas descubriendo que el mundial todavía puede regalarnos cuentos que parecen imposibles. Y cuando el árbitro pitó el final, Cabo Verde había hecho historia. 0-0 contra España. Primer partido mundialista, primer punto. Y Bosinha, el hombre que había sostenido el sueño, no pudo contener la emoción. Esa imagen fue la que terminó convirtiéndolo en símbolo. Porque no vimos solamente a un jugador feliz, vimos a un hombre quebrado por el peso de una victoria. Vimos a alguien que sabía que acababa de vivir algo que tal vez ni siquiera se atrevía a imaginar cuando era niño. Y el mundo conectó con eso. Después del empate ante España, su nombre empezó a circular en redes sociales, en medios, en videos, en titulares. Mucha gente que nunca lo había visto jugar empezó a buscar quién era. Su número de seguidores creció de forma brutal. Distintos reportes hablaron de millones de nuevos seguidores tras su actuación ante España.
convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales del torneo junto a Tim Paine. Y aquí aparece uno de los contrastes más bonitos de esta historia. Un jugador que pasó gran parte de su carrera lejos de los reflectores, de repente se convirtió en una sensación mundial. Un portero que no era portada global antes del torneo, ahora es el rostro de una de las historias más queridas en el mundial. Un veterano que muchos descubrieron a los 40 años se transformó en inspiración para millones. Pero el golpe emocional no terminó ahí, porque esta historia sigue creciendo. Después del partido contra España, también se conoció que su madre no había podido estar presente inicialmente por temas relacionados con el viaje y el visado. Días después, Reuters informó que su madre, Ana Cándida Évora, recibió el visado para viajar a Estados Unidos y verlo en el mundial. Ese detalle hizo que su historia fuera todavía más humana, porque muchas veces hablamos del mundial como si fuera solo fútbol. Pero detrás de cada jugador hay una familia, hay una madre, gente que vio los sacrificios, hay personas que estuvieron cuando no había cámaras, hay abrazos que valen más que cualquier premio. Y para Bosinha, que su madre pudiera verlo en la Copa del Mundo después de todo lo que había vivido, era parte de ese sueño. No era solo jugar, era compartirlo, era que su gente pudiera estar ahí, era que Cabo Verde no solo apareciera en el mapa futbolístico, sino que apareciera con orgullo, con emoción, con dignidad. Y lo más sorprendente de esto, que Cabo Verde no se quedó solo con el empate ante España. Después de eso llegó otro partido enorme contra otra potencia mundialista, Uruguay. Otro campeón del mundo, otra selección histórica, otro rival con peso, con camiseta, con tradición. Y Cabo Verde volvió a competir. El partido terminó 2-2 y el equipo caboverdiano siguió demostrando que no estaba en el mundial como invitado decorativo. Estaba ahí para luchar, para incomodar, para romper pronósticos, para obligar a todos a mirar hacia las islas que muchos habían ignorado. Para hoy, 24 de junio de 2026, la historia de Cabo Verde todavía está viva. Y la historia de Bosinha ya es una de las más poderosas del torneo, porque cada mundial tiene grandes estrellas, tiene favoritos, tiene goles espectaculares, tiene figuras que ya llegan con nombre propio. Pero también necesitamos personajes como Bosinha, como Tim Paine. Necesita el jugador que aparece de la nada para muchos, pero que en realidad lleva muchos años preparándose para este momento. Necesita el país pequeño que le recuerde al mundo que la grandeza no siempre se mide por el tamaño. Necesita al veterano que le dice al tiempo, todavía no. Bosinha se volvió viral, pero su historia no empezó con la viralidad. Empezó en Mindelo, empezó en Cabo Verde, empezó en las calles, en los clubes pequeños, en los viajes, en las ligas menos mediáticas, en los entrenamientos anónimos, en los años defendiendo la camiseta de su selección cuando nadie imaginaba que un día estarían frente a España o Uruguay en una Copa del Mundo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque Bosinha no representa al futbolista perfecto, representa al futbolista persistente, al que no tuvo el camino más fácil, al que tuvo que irse de casa, al que tuvo que esperar, al que tuvo que sobrevivir al anonimato, al que no se rindió cuando el sueño parecía viejo. Y tal vez por eso tanta gente lo quiere, porque en el fondo Bosinha nos habla de algo que va mucho más allá del fútbol, nos habla de oportunidades que tardan en llegar, de los sueños que parecen imposibles, de la gente que trabaja años y años sin aplausos, de los que siguen incluso cuando nadie los está viendo, a los que llegan a cierta edad y sienten que quizás ya es demasiado tarde. Y entonces aparece él, 40 años, Mundial 2026, y demostrando todo lo contrario a esto. España enfrente, 7 atajadas, portería en 0, jugador del partido, Cabo Verde haciendo historia, y el mundo entero preguntándose ¿quién es Bosinha? Pero Cabo Verde ya lo sabía, su gente gritando su nombre, tu gente gritando mi nombre. Su gente ya sabía que no era un personaje inventado por una noche. Ya sabían que era un líder, ya sabían que era uno de los suyos, ya sabían que detrás de ese apodo había años de entrega. El mundo apenas lo descubrió, Cabo Verde siempre lo celebró. Y esa es otra parte hermosa de esta historia. El mundial no creó a Bosinha, el mundial lo reveló. Lo sacó del anonimato global y lo puso frente a millones. Le dio una noche para que el planeta entendiera lo que su país ya sabía. Que debajo de esos guantes había un hombre con carácter, con historia y con mucho corazón. Y cuando pasen los años, cuando alguien hable del mundial 2026, tendrán este video. Seguramente recordarán muchas cosas. Recordarán goles, recordarán favoritos, recordarán las polémicas de Argentina, recordarán eliminaciones, recordarán nombres enormes. Pero también habrá un espacio para aquel portero caboverdiano de 40 años que se paró frente a España y Uruguay y convirtió una noche de fase de grupos en una de las historias más bonitas del torneo. Porque Bosinha no solo atajó disparos, atajó el tiempo, el olvido, la indiferencia, atajó esa idea cruel de que los sueños tienen fecha de vencimiento y por 2 noches hizo que el mundo entero mirara hacia Cabo Verde. Quizás esa es la verdadera grandeza del mundial, no solamente ver a los mejores del mundo competir por una copa, sino descubrir que en algún rincón del planeta hay historias esperando su momento.
historias que no pueden tener millones de dólares detrás, historias que no estaban planeadas por ninguna marca, que no aparecían de golpe, cuando una pelota va camino hacia el arco y un hombre decide lanzarse con todo lo que tiene. Bosinha esperó 40 años para jugar un mundial, y cuando por fin llegó su noche no la dejó pasar. La atrapó con las manos, la defendió con el alma y la convirtió en eternidad. Porque al final el fútbol no siempre se trata de quién tiene más fama. A veces se trata de quién resiste más. Y Bosinha resistió. Cabo Verde resistió. Y el Mundial 2026 nos ha regalado otra historia que nadie nos imaginaba. Lo que todos necesitábamos. Y aquí la pregunta final para que vayas y la respondas en los comentarios. ¿Estamos viendo simplemente una sorpresa del Mundial 2026? ¿O estamos viendo una de las historias más humanas, más inesperadas, más hermosas que nos ha regalado la Copa del Mundo en los últimos años? Si has llegado hasta aquí, te tengo que dar muchísimo las gracias por ver el video completo de Bosinha. Ya tenemos videos sobre Team Pain, sobre muchas cosas que han pasado en este Mundial. Así que puedes ir al canal, echas un vistazo de los temas que te atraigan y pues míralos, revísalos, compártelos y haz lo que tengas que hacer, pero haz algo, joder, haz algo. También tengo que decirte que si no estás suscrito a este canal, que te suscribas en este preciso instante. Después de suscribirte, activa la campanita para que cada vez que suba yo uno de estos videos te notifique automáticamente. Recuerda seguirme en las redes sociales que te las voy a estar dejando por este lado, ¿no? Por aquí. Ahí te va a aparecer que TikTok, Facebook, Instagram, X, OnlyFans, no, perdón, eso no se dice, YouTube también. Bueno, pero si quieres te suscribes. Ayúdame a compartir y comentar y dejar un bonito like en este video para romper ese maldito algoritmo que me está privatizando de que estos videos sean mundiales. Así como la historia de Bosinha, quiero que sea este canal. Vamos a por todas. Bueno, no tan así, quiero que este sea un poco más rápido. Sí, no te voy a mentir, no quiero esperar 40 años. Nos seguimos viendo en otro video. Bye bye.